Bienvenidos nuevamente al espacio Sin Letra Pequeña que emitimos en el canal 2000 desde la Oficina Municipal de Información al Consumidor del Ayuntamiento de La Solana. En esta ocasión vamos a hablar de la telefonía móvil y de Internet, la conexión a Internet. Hablaremos de los contratos, de las altas, de las bajas, de los cambios de operador y de las condiciones que deben ofrecernos los operadores. Hoy en día es rara la persona que no tenga y no disponga de un teléfono móvil, y eso implica, lógicamente, haber hecho previamente una contratación, que en muchos casos se realiza de manera telefónica. Pero lo más importante es el hecho de conocer las condiciones que van a regir esa relación entre operador y consumidor. En definitiva, cuáles son las condiciones que afectan a la prestación del servicio de telefonía móvil y de Internet. Que no siempre se conocen esas condiciones más básicas. Por ejemplo, los precios, las condiciones de permanencia, las vías para darse de baja, la forma de reclamar, etc. De hecho, las reclamaciones que se registraron en los últimos 3 años en la oficina, pues aproximadamente un 15% de esas reclamaciones se refieren a temas de telecomunicaciones. Y en esta ocasión, pues vamos a dar esas nociones básicas que todos ustedes puedan tener presentes para conocer la forma de contratar y las condiciones que se deben exigir para que esa contratación, lógicamente, sea segura. Y además, cómo desenvolvernos en el caso de tener que reclamar en cualquier caso. Bien, en el primer apartado podríamos hablar de los contratos, las altas y las bajas. Bien, ¿por qué? Porque lo primero, lógicamente, es el contrato. La prestación de un servicio de telefonía móvil o de Internet pasa, lógicamente, por la celebración de ese contrato, que puede ser en una tienda física, en una oficina comercial, o también se puede hacer por vía telefónica. Lógicamente, nosotros lo que percibimos en la Oficina de Información al Consumidor es que gran parte de los contratos se realizan de forma telefónica, a distancia. Pero cualquiera que sea el medio para realizar esa contratación, el operador está obligado a entregar al abonado un contrato de forma previa a la prestación del servicio. Esto incluso aunque el consumidor no lo haya solicitado. ¿Por qué? Porque en ese contrato van a figurar todas las condiciones básicas que se van a aplicar al abonado. Si no lo tuviera, en cualquier momento el consumidor puede exigírselo al operador y se puede hacer por escrito, bien en el servicio de atención al cliente, y el envío de ese contrato lo debe realizar el operador de forma gratuita. En caso de solicitarlo telefónicamente, lo que tenemos que apercibirnos, los consumidores, es que al terminar esa petición telefónica, exigir una referencia, que es un código que nos darán para saber exactamente y tener constancia de haber realizado esa gestión. Bien, el contrato debe tener un contenido mínimo, y ese contenido mínimo viene reflejado en la ley, además de todas las normas que rigen la contratación entre particulares o con empresas, las condiciones generales, pero en los contratos de telecomunicaciones tiene que reunir una serie de requisitos específicos. Los más básicos: los datos identificativos del operador, su nombre, su razón social y su dirección, además dónde localizarlo. Todas las vías para ponernos en contacto con él, incluido teléfono, dirección de correo electrónico y sobre todo el servicio de atención al cliente. Deben aparecer los servicios contratados, y las prestaciones que sean accesorias, el precio de todos estos servicios, ya sean básicos o necesarios y accesorios, y también debe constar en el contrato el periodo mínimo de permanencia y las consecuencias en caso de incumplimiento. Por supuesto, el contrato tiene que reflejar la opción de cómo darse de baja de ese servicio, el plazo en el que el operador se compromete a iniciar ese servicio y los procedimientos para realizar las reclamaciones contra el operador, en caso de que exista alguna controversia. Estas son las condiciones básicas, el contenido mínimo, pero hay que señalar que las condiciones pueden modificarse a lo largo de la vigencia del contrato. Ojo,
Esas condiciones se pueden modificar siempre que se refleje, y así esté estipulado, de forma expresa en el contrato. Cuando sea así, cuando el contrato refleje la posibilidad de modificarlo, pues el operador tiene que comunicar al consumidor con un mes de antelación esas modificaciones. Es importante señalar que cómo se comunica estas modificaciones. Pues normalmente se aprovecha la factura del mes o meses anteriores para que el consumidor conozca en ese documento el aviso de las posibles modificaciones. Por eso el consumidor tiene que tener la habilidad de leerse muchas veces la letra pequeña que aparece en las facturas, porque puede ser que ahí están incluidos ese aviso de modificación. En este caso, cuando el operador comunica una modificación de las condiciones, si el consumidor no está de acuerdo, puede darse de baja sin ninguna penalización en caso de no aceptar esa modificación. En el caso de que el abonado no haya recibido, cuando hablamos de abonado hablamos de consumidores, lógicamente, si no se ha recibido ese aviso, ese preaviso, o se pretende cobrar una penalización sin haberlo avisado, lógicamente el consumidor puede interponer una reclamación. Bien, vamos a continuar hablando de las altas y las bajas de estos contratos. Una práctica que es muy habitual en los contratos de telefonía móvil y de internet es la permanencia, y es algo que los operadores nos ofrecen y nos incluyen en los contratos con mucha asiduidad. Normalmente en este tipo de contratos y de cláusulas el usuario se compromete a permanecer un mínimo de tiempo como contrapartida a ciertas ventajas que va a obtener o beneficios que le ofrece el operador, bien sean pues cuotas de alta gratis o determinados descuentos en la adquisición de terminales, de módem, de router, etc. Si existe una cláusula de permanencia, esta por supuesto tiene que estar en el contrato, y no solamente la cláusula, sino también las consecuencias que puedan implicar la ruptura de ese periodo de permanencia. En todo caso, la existencia de una cláusula de permanencia no va a impedir ejercer el derecho a darse de baja antes de que finalice el contrato, con independencia de que esa baja pueda conllevar otro tipo de efectos, como podría ser, como decíamos, la pérdida de ventajas u ofertas vinculadas a la propia permanencia. Esto quiere decir que si el abonado se da de baja, no se le puede penalizar por ello, pero sí se le puede exigir el pago de las ventajas que haya tenido precisamente por haberse comprometido a un periodo mínimo que ahora se incumpliría con la baja. Y hablando de plazos, también hay uno que nos suele preocupar y nos suele intrigar, y es el plazo que tienen los operadores para darnos de alta, tanto de una línea móvil como de una línea de internet, de ADSL. Y tenemos que saber que los operadores no están obligados a un plazo máximo para dar el alta, si bien el plazo que ellos mismos se comprometen debe figurar en el contrato, y su incumplimiento daría lugar a una indemnización que también debería estar incluida en ese contrato. Y los mayores problemas que nos solemos encontrar es cuando nos queremos dar de baja de alguna línea de móvil o de internet. Tenemos que saber, lo hemos dicho antes, que todos los usuarios tenemos derecho a resolver en cualquier momento nuestro contrato con el operador, y este derecho tiene que figurar en el contrato, así como el resto de causas de extinción del propio contrato. Y los usuarios podrán solicitar la baja en la forma que esté prevista en el propio contrato. Nos tiene que especificar el contrato dentro de sus cláusulas las maneras que tenemos para hacer las bajas. Si deseamos dar la baja, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que nos tiene que quedar de alguna forma constancia de que hemos solicitado esa baja. Si lo hacemos por correo postal, pues tenemos que enviar la comunicación con acuse de recibo para tener, repito, constancia de que esa solicitud se ha recibido. Si lo hacemos por internet, pues tenemos que intentar descargar de alguna forma el justificante adecuado o un pantallazo de aquella aplicación o la página donde estemos solicitando la baja. Y si lo tramitamos por teléfono, que suele ser a lo mejor pues lo más habitual, tenemos que exigir dos datos o documentos. Por un lado, tenemos que exigir que nos den un número de referencia de esa gestión que estamos haciendo referente a la solicitud de baja, y también podemos exigir que nos envíen por vía postal o por vía electrónica, al correo electrónico, el documento que acredite que hemos solicitado la baja del servicio. Y aquí el operador, una vez que hemos hecho la solicitud,
está obligado a darnos la baja o a gestionar esa baja y hacerla efectiva en un plazo máximo de 2 días hábiles, desde que lo solicitamos. Hay que tener en cuenta que a veces, en función de la fecha que hacemos la solicitud de la baja y los periodos de facturación que tiene el propio operador, pues podemos recibir una factura en la que aparentemente no se haya respetado el plazo de esos 2 días y se incluya un periodo de facturación posterior. Aquí es prudente aguardar a recibir una siguiente factura en la que pues posiblemente nos van a rectificar y abonar la parte que nos han cobrado de más, o habrá que repasar con detalle el contrato, porque a veces las cláusulas referentes a la baja en el contrato indican determinados plazos para el cobro de cuotas con fechas posteriores a la baja. Y un problema que suele ocurrir también demasiado a menudo, y no debería porque produce muchos inconvenientes, es que después de la baja de la línea el operador nos sigue facturando. Y aquí tenemos que comprobar 2 cosas. La primera, verificar que la solicitud que tenemos de baja se ha realizado de forma correcta. La forma de comunicar la solicitud de baja va a ser aquella que esté prevista en el contrato. Repito, siempre hay que remitirse al contrato, por lo cual es importante tenerlo. Y entre las formas previstas para solicitar la baja tiene que estar obligatoriamente aquella que hemos utilizado para hacer el contrato. Es decir, si nosotros hemos contratado por teléfono, tenemos que tener la posibilidad de dar la baja también por teléfono. Y la segunda cosa que tenemos que comprobar es que tenemos justificación de haber solicitado la baja. Por eso insistíamos antes en que tener siempre un resguardo, un justificante de que la hemos hecho. Si es así, es decir, si hemos hecho la baja correctamente y además tenemos una justificación de ello, pues podremos reclamar con todas las garantías a la operadora para que deje de facturarnos, para que anule las facturas que haya hecho de forma indebida, y si nos ha cobrado o hemos pagado alguna de esas facturas, pues que nos la devuelva. Una vez que está en funcionamiento el servicio, lógicamente el consumidor va a recibir las facturas y lógicamente tenemos derecho a recibir facturas detalladas. Tienen que tener un grado de detalle que está muy condicionado. En primer lugar, se deben diferenciar los cargos que correspondan a servicios propiamente telefónicos, al servicio telefónico, de los de cualquier otro servicio. Por ejemplo, servicios de tarificación adicional, adquisición de aparatos. Tiene que haber una separación entre esos servicios telefónicos, de comunicaciones telefónicas, y otros servicios adicionales. En lo que se refiere a los servicios telefónicos, el nivel de detalle va a incluir una serie de apartados. Por ejemplo, el periodo de facturación indica si es un mes o el plazo en el que, a que corresponde esa facturación. La cuota mensual fija, además de otros cargos mensuales fijos. Por ejemplo, si el consumidor tiene en la factura una serie de pagos fraccionados, por ejemplo, por determinados terminales. También deben aparecer en este apartado las cuotas fijas no recurrentes. ¿Qué significan esto? Pues que son una cuota que no van a aparecer en meses sucesivos. Por ejemplo, hay un retraso en el pago de una factura y el operador puede poner en la factura un recargo, ese recargo que aparece solamente en el mes que corresponda. A partir de ahí aparecerán los datos agregados de las llamadas telefónicas. ¿Qué quiere decir? Pues que vienen en varios grupos. En el primero están las llamadas nacionales, luego están llamadas internacionales, llamadas a móviles y servicios de tarificación adicional. Y en cada apartado se indica el número total de llamadas, el número de minutos y el coste de cada uno de los grupos. Después aparecerá el total facturado y además también aparecerá el impuesto indirecto y al final del todo el total de la factura con el impuesto incluido. En la redacción de las llamadas tienen que aparecer desglosadas. Tiene que haber una serie de llamadas, un detalle muy exhaustivo de las llamadas que se han realizado. Y vendrán indicando el número al que se llama, la fecha y hora de la llamada, la duración que tiene esa llamada, la tarifa aplicada y la cuota total de la llamada. De este detalle de las facturas quedan excluidas y no van a aparecer las llamadas de bajo coste.
¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, aquellas llamadas que en la tarifa normal, en horario normal, el coste de esa tarifa sea inferior al equivalente a 3 céntimos al minuto, o aquellas llamadas que en tarifa en horario normal sea su importe inferior a 20 céntimos la llamada. Esas no aparecerán y no tienen por qué venir detalladas. Lo mismo que tampoco las llamadas gratuitas, que no tienen por qué aparecer en estas facturas. Una vez que hemos recibido la factura, el consumidor puede estar en desacuerdo perfectamente con esa facturación y puede presentar una reclamación, independientemente de si está pagada o no está pagada. El plazo para presentar una reclamación sobre una factura es de un mes a partir de que tiene conocimiento de esa factura, del detalle de esa factura. Lógicamente, el operador está obligado a facilitar un número de referencia de dicha reclamación. Como hemos dicho antes, cuando se pide el contrato, uno hace una reclamación al operador, tiene que darle un código, una referencia de esa reclamación, y el plazo en el que le tiene que responder ese operador es también de un mes desde que la presenta. Si el operador no resuelve o pasa el mes, si no resuelve de forma satisfactoria y el consumidor está en desacuerdo, o pasa ese mes sin resolver, el consumidor puede dirigir su reclamación a través de organismos de consumo, como por ejemplo pueda ser la Oficina de Información al Consumidor. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando estoy en desacuerdo con la factura, no pago y el operador avisa o muchas veces casi te intimida con que va a mantener los datos en un fichero de solvencia patrimonial, en un fichero de morosidad? Bueno, pues aquí la normativa que se aplica es la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, una norma a nivel nacional que además, con determinadas circulares que emite la Agencia Española de Protección de Datos, establecen una serie de requisitos para cómo se debe hacer esa inscripción de los datos personales. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues, por ejemplo, el primero y más fundamental es que para meter en un fichero de impagados o de morosidad, la deuda tiene que ser cierta, vencida y exigible. Es decir, que haya resultado impagada y que sea una deuda cierta. Que además tiene que haberse requerido al consumidor ese pago de forma fehaciente. No vale con una carta comercial, una simple carta comercial que nos llega sin aviso de recibo. Tiene que haber habido un requerimiento fehaciente por medio del cual el operador tenga constancia de que el consumidor conoce esa deuda. Además, si hay varias deudas, las notificaciones se deben hacer no en conjunto, sino cada deuda tiene que ser notificada por separado, cada deuda en concreto. Y además no se pueden meter en ficheros de solvencia patrimonial datos con más de 6 años de antigüedad. El titular de estos datos, el consumidor que se ve afectado por esta circunstancia, lógicamente puede solicitar la rectificación o la cancelación de esos datos solicitándolo directamente al operador. Y el operador tiene un plazo de 10 días para contestar de alguna forma. Si no se diera este caso, si no se diera esta opción, el consumidor va a poder reclamar siempre ante la Agencia Española de Protección de Datos, acreditando siempre antes haber presentado esa solicitud de cancelación o de rectificación. También se pueden plantear dudas, por ejemplo, en el sentido de que si no pago un recibo de teléfono, ¿me lo pueden cortar? Pues lógicamente hay que estar en el caso de la telefonía móvil, hay que estar a lo que dice el contrato. Las condiciones de la contratación. Ahí es donde se establecen cómo se debe realizar y cuáles son las garantías del consumidor. Esto es distinto a la telefonía fija, porque la telefonía fija sí hay unas condiciones establecidas por ley, pero en los contratos de telefonía móvil lo que rige siempre son las condiciones del contrato. Si no pago una factura o un cargo de Internet, ¿me pueden cortar el servicio telefónico? Pues no, el servicio de Internet, si no se paga, no dará lugar a la suspensión del servicio telefónico completo. No es necesario que el operador corte todo el servicio telefónico si el consumidor está pagando el servicio telefónico, es decir, las llamadas y la cuota correspondiente del servicio telefónico. Otra cosa es que se tenga que resolver las circunstancias que reclama el consumidor, pues, por ejemplo, por el
defecto que tenga en el acceso a Internet. Y por último, en este apartado, puedo solicitar pagar la factura de Internet o de telefonía por otra vía que no sea la domiciliación. Pues efectivamente es posible. En los contratos se debe establecer cualquier otra vía o una vía alternativa a la domiciliación, siempre que esa vía alternativa sea de las más habituales, comunes en el tráfico comercial. Pues pago por caja en el banco o pago en la misma oficina comercial del operador, o por ejemplo el pago por correo, que también es una entidad que ofrece la posibilidad de pago de estos recibos. Vamos a hablar ahora de los cambios de operador, porque en algún momento podemos tener la oportunidad o la necesidad de cambiar del operador que gestiona nuestra línea de móvil o nuestra línea de ADSL. Para eso lo que se utiliza es la portabilidad, que es la gestión por la cual nosotros pasamos nuestra línea de un operador a otro, de una compañía a otra, y además mantenemos nuestro número de teléfono. El plazo que está previsto según la legislación vigente para que las portabilidades se hagan efectivas es de un día hábil, un día. Y habría que tener en cuenta que los días hábiles que se consideran son los de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, y habría que considerar inhábiles dentro de estos plazos aquellos días, bueno, sábados y domingos evidentemente, y los días festivos, tanto autonómicos como locales, de la ciudad de Madrid. Independientemente de que nosotros estemos en otra localidad, los días inhábiles serían los correspondientes a los festivos de Madrid. Todos los usuarios, como hemos dicho, tenemos derecho a conservar los números que nos hayan asignado, siempre previa solicitud. Por eso hay que solicitar la portabilidad de forma expresa. Y los operadores no se pueden negar a donar la numeración a otro operador a menos que ocurra alguno de los siguientes supuestos. Por ejemplo, que en la solicitud de portabilidad haya algún dato erróneo o incompleto, que exista ya una solicitud previa de portabilidad sobre ese número, que la tarjeta SIM haya sido denunciada por robo o por pérdida, que la numeración no corresponda al operador donante, por imposibilidad técnica, y esto es un poco pues, un cajón desastre, aunque cualquier imposibilidad técnica la tienen que justificar debidamente, o por causas de fuerza mayor. En caso de que no nos den la portabilidad, el operador donante y el receptor, tanto uno como otro, nos tendrían que justificar por qué no nos hacen la portabilidad y las razones para ello. Tenemos que saber que la portabilidad supone una alta y una baja al mismo tiempo. En caso de que hayamos solicitado al nuevo operador la portabilidad, conservando nuestro número de teléfono, se entiende, no es necesario dar la baja con el anterior operador, ya que la recepción por el nuevo de una solicitud válida de portabilidad implicará la baja con dicho operador de todos los servicios asociados al servicio telefónico identificado por la numeración. La solicitud la tiene que firmar el titular de la línea y en teoría debería consistir de 3 copias que se facilitarán el operador receptor. Una sería para el propio receptor, otra para el donante y una tercera copia para nosotros como titulares de la línea. En caso de que no solicitemos portabilidad, sino que únicamente solicitemos un cambio de proveedor de servicios sin conservar el número, sí que tendremos que darnos de baja con el anterior, ya que de otro modo no se podría averiguar cuál es nuestra intención de finalizar el contrato. Es decir, no basta con contratar un operador nuevo, sino que debe finalizarse el contrato con el anterior. Esto sucede a veces con los cambios de las conexiones a Internet, sobre todo cuando un operador y otro del que nos vamos y al que nos vamos no utilizan las mismas redes. Se nos queda en marcha una conexión a Internet con el anterior y conectamos una nueva con el nuevo. Hay que tenerlo en cuenta para que evitar una duplicidad de líneas y una duplicidad de facturas, por tanto. Y hablando precisamente de estas conexiones o de estos traspasos de líneas de Internet, de ADSL, hay un caso que se llama, o que lo llaman en los medios, el secuestro de bucle o secuestro de línea, que se trata de un problema que se produce precisamente cuando nos cambiamos de operador en nuestra línea de ADSL. Debe tenernos en cuenta que la mayoría de los operadores prestan sus servicios sobre las redes de Telefónica, no son redes propias, en la mayoría, repito, con redes de Telefónica. De este modo, cuando un usuario se cambia de operador,
se llevan a cabo una serie de actuaciones en las que están implicados 3 operadores. El que pierde el cliente, que debe abandonar la línea, el que lo gana, que pasa a gestionarla, y Telefónica, que tiene que llevar a cabo las actuaciones necesarias como titular de esas líneas para que el cambio se lleve a cabo. Si el procedimiento se lleva de manera correcta, no deberían producirse problemas, pero se producen ciertos casos en los que el cambio de operador no se puede efectuar porque el operador nuevo no puede acceder a la línea, y es cuando se da lo que se llama el secuestro de la línea del abonado. Si hemos detectado que nuestro antiguo operador tiene su línea secuestrada, podremos reclamar en 2 ocasiones, o 2 situaciones que se pueden ocurrir. Que el usuario hayamos solicitado la baja de nuestra ADSL y no se haga efectiva, es decir, nos siguen facturando, eso se podría reclamar. Y que el usuario haya solicitado la baja de la ADSL, se haya hecho efectiva, es decir, han dejado de facturarnos, pero no nos podemos dar de alta con otro operador porque el anterior no ha liberado nuestra línea. En ambos casos podríamos reclamar ante cualquiera de los operadores, tanto el nuevo como el viejo, y pedir, siempre justificando que se ha hecho la solicitud correctamente, que se produzca la portabilidad de estas líneas. Y tenemos que tratar también e informar sobre las condiciones del servicio. ¿Cuáles son, por ejemplo, la cobertura obligatoria? Y en este apartado, en telefonía móvil e Internet, tenemos que tener muy presente cuáles son el servicio universal, tal como lo define la normativa española. Servicio universal se entiende que es el que permite el acceso a la red de telefonía fija y el acceso a Internet de banda ancha a 1 megabyte por segundo. Es decir, ese es el servicio universal que está establecido por ley. Aunque los operadores de telefonía fija de telefonía móvil e Internet, que es lo que estamos hablando, puedan ofrecer cobertura en la práctica totalidad del territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre en la telefonía fija, en el momento actual los operadores de telefonía móvil no tienen la consideración de servicio universal, por lo que no se les puede obligar a que tengan la cobertura o dispongan de cobertura en cualquier sitio concreto. Vuelvo a repetir, tienen, y cada vez se está extendiendo cada vez más, la cobertura de los operadores de móviles, pero no tienen la condición de servicio universal, y por tanto puede ser que haya zonas en las que no haya la cobertura que puedan prestar. Lógicamente, si hay una serie de condiciones que están establecidas en el contrato, esas condiciones se tienen que cumplir, como en todos los contratos, son de obligado cumplimiento. Están obligados, ¿por qué? Porque cuando ofrecen los operadores servicios de Internet o de telefonía móvil, antes tienen que haber comunicado el contenido de esos contratos y de esas ofertas a la Administración con 10 días de antelación a su salida al mercado. Por lo que esto se puede examinar en las condiciones de dicha oferta y resolver si procede a favor del usuario. En caso de que la queja se deba a lentitud, por ejemplo, en el acceso a Internet, hay que comprobar siempre las condiciones del contrato, o llamando, por ejemplo, al servicio de atención al cliente del operador, porque en los contratos se establece una velocidad mínima. Lo que se garantiza siempre es una velocidad mínima, ya que en la mayoría de las ocasiones los operadores pueden ofrecer máximas, pero en el contrato es lo que se garantiza es velocidad mínima. Por eso el consumidor tiene que estar siempre a lo que pone en el contrato, y lógicamente habrá que exigir siempre esa condición del contrato. Repito, el compromiso de velocidad mínima garantizada vendrán determinados siempre por lo establecido en el contrato de alta de ese servicio. Si hay interrupciones en el servicio de telefonía móvil, el consumidor puede reclamar. La ley contempla un derecho a indemnización por la interrupción del servicio y, lógicamente, se puede reclamar. Pero hay 2 situaciones. Una, las que se deban a interrupciones por causa de fuerza mayor. Bien, en estos casos el operador siempre va a compensar automáticamente. Sin necesidad de pedirlo, tiene que compensar automáticamente al abonado, devolviéndole el importe de la cuota de abono prorrateado en función del día
del tiempo o del periodo que estuvo la interrupción o que hubo interrupción. Después hay otro caso, y es que en los contratos deben incluir un número de horas mensuales que, de ser superadas por la suma de las interrupciones, den lugar a la indemnización que el propio operador haya incluido en el contrato. Es decir, el operador, como garantía de calidad, establece en su contrato un número de horas que, si se superan, dé lugar a una interrupción de X, de indemnización X. Bien, mientras que la primera que hemos dicho, en causa de fuerza mayor, es obligatoria, la segunda es algo que solo se producirá cuando efectivamente se superen ese número de horas establecidas en el contrato. Y un tercer caso, las reclamaciones por daños o perjuicios que haya causado la interrupción en un negocio, en la vida cotidiana. Puede ser que la interrupción haya causado algún daño o perjuicio. Esto es algo que está fuera de la normativa de consumo y que es lógico que se sustancie y se reclame a través de la jurisdicción ordinaria. ¿Qué pasa cuando hay interrupciones en Internet? Que va demasiado lenta, ¿qué puede hacer? Pues en este caso también se establece la devolución de cuotas en función del tiempo de interrupción, y esto es obligatorio que figure también en los términos, en las condiciones generales del contrato cuando se dio de alta. No habrá nunca derecho a compensación cuando la causa de desconexión o de la interrupción pueda imputarse al abonado, por ejemplo, mala configuración de la conexión o de los aparatos que permiten el acceso. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Sin Letra Pequeña. Como siempre, recordarles que si algo ha quedado pendiente o alguna duda ha quedado en el tintero, pues nos tenéis a vuestra disposición en la Oficina Municipal de Información al Consumidor. Seguimos atendiendo de manera presencial con cita previa, cita que podéis solicitar en nuestro teléfono en el 926 63 45 87 o contactar con nosotros en nuestro correo electrónico omic@lasolana.es. Así es que, sin más, un saludo.